Hola, estamos con Carlos Garcés, un periodista de larga trayectoria en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, y como hemos hecho con otros periodistas del Valle este año, vamos a abordar con él distintos aspectos de la vida de los medios, su historia y sus perspectivas. Gracias, Carlos, por atendernos. Es un honor para nosotros entrevistarte, gracias por tu tiempo. Y vamos a comenzar por, a lo mejor hay algunos jóvenes que pertenecen a otra era de los medios, de las redes. Contanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es una mínima presentación de vos y los medios? ¿Qué podemos saber de vos? Hola José María, bueno, en principio gracias por tenernos en cuenta. Sé que todo lo que termine generando contenidos para que se siga construyendo la identidad de una comunidad, no importa el rubro, es valioso. Así que me encanta la sola idea de poder contar un poco de lo que hemos hecho, de nuestras ideas y nuestro paso por Trelew para que eso en algún momento sirva o para que la gente que va a seguir en este camino no haga lo que hacemos nosotros o lo que hicimos o lo haga si así lo quiere. Bueno, en diciembre del año pasado cumplimos 30 años trabajando en los medios. Arranqué en el 94 en Puerto Madryn, pasé por un montón de radios de toda la provincia y acaso el momento más interesante de mi vida profesional fue cuando armamos Pop, la radio Pop de Trelew, que transmitía programas de la Pop Nacional y había programas locales, uno de o varios de los cuales llevé adelante yo. Y digo, de los momentos más gratificantes y a la vez más difíciles en lo económico, porque éramos la única radio, y esto lo digo sin miedo a equivocarme, y sin falsa modestia. Éramos la única radio que desnudábamos las cosas que pasaban en el gobierno de Das Neves. Un Das Neves que no era el Das Neves del tercer mandato, era el Das Neves ganador, el que arrasaba en todos lados, al que nadie se le animaba a confrontar. Y hicimos un trabajo con 14 personas en el principio de Pop, después fuimos achicando porque no podíamos pagar los sueldos, básicamente era eso. Por eso te digo, convivían en ese momento, en esa ventana de tiempo, un gran momento profesional con mucha repercusión. Hemos generado muchos contenidos que nos pedían colegas de distintas partes del país incluso, y con las carencias económicas porque nadie quería pautar con ¿En qué nosotros. año nace Radio Pop? 2012 fue, más o menos por ahí, 2011, 2012, si me lo Nace recuerdo. en formato FM. Formato FM, una radio que fue además la primera que después comenzó a experimentar con cámaras web en el estudio vía canal de YouTube. Todo esto que ahora es como algo normal, lo del streaming y radios con imagen, ya todas las radios del país tienen cámaras en los estudios, cámaras profesionales y ya son estudios de televisión más que radio. Bueno, acá arrancamos en aquel año, 2011, 2012, si mal no recuerdo. Fueron pocos años muy activos, de mucha atención, de mucha atención y de mucha tensión. Eran Eh, programas, la propuesta era una radio de noticias políticas, era una radio. claro, Ah, la primera mañana era política, ¿sí? Y después se extendió a la segunda mañana. Hicimos programas como Ganamos Carajo, que era una idea que surge a partir de una frase que usa Das Neves cuando ganan con Bussi y McCarthy, antes de que al poco tiempo lo traicionaran y con un salto de ballet cambiaran de equipo. Hicimos Plan B, ese fue creo que el programa más lindo para hacer, nos divertimos mucho también con humor político. eh, y ahí fue donde, como si querés, atravesamos los peores momentos, porque nos pasó mucho que habían clientes que nos decían, mira, no puedo pautar más porque como en el Estado, como en casi todas las provincias de la Argentina, el Estado es omnipresente, atraviesa un montón de organizaciones, comercios, instituciones, asociaciones, etcétera. Siempre hay algún favor o siempre hay algo que le tienen que cobrar, y entonces si te están pautando a vos, si sale mi nombre, sale el negocio mío en tu radio, no me van a pagar. Y llegamos a una instancia, incluso en algunos casos, en los que nos decían algunos clientes, te pago pero no me nombres, porque sí, esto mismo, ¿no? Entonces, con Plan B fue el peor de los momentos. Creo que fue ¿hasta qué año el más duró esta intenso. propuesta de Radio Pop? ¿Cuándo la tenés que 2000, cerrar o cambiar? la vendí. Mira, si mal no recuerdo, fue el 2016, 2015. O sea, una experiencia de Fueron, 5 años aproximadamente. sí, sí, más o Ah, menos cinco bastante. años. Sí,
La vendí porque además entendí en aquel momento, yo creo que, y vos me vas a entender, uno está todo el tiempo interpelándose. Cuando tiene ganas de estar siempre enamorado de su actividad, de su profesión, de su oficio, se está interpelando, a veces consciente y a veces inconscientemente. Esos 5 años más o menos fueron suficientes, suficientes para entender que hay una gran parte de la sociedad que no está dispuesta a pagar por la verdad. Era mi verdad. Me he podido equivocar, sí, nunca jamás me comí un juicio de nadie, no tengo ningún historial de ese tipo, y siempre fui muy sincero y muy eh, responsable de las cosas que he dicho al aire o Espera, creo escrito. que dijiste cosas muy interesantes y ya vamos a profundizar. Vamos un poquito para atrás. En el 94 vos llegás a los medios, ¿por qué? ¿Estudiás periodismo? ¿Ya te gustaba? ¿De casualidad no tenías laburo? ¿Cómo llegás a esto? Yo estaba en Puerto Madryn, en aquel momento. ¿Eras de eh, Puerto Madryn o no, estabas no, no, Ah, no, fui a pasar un verano de vacaciones en Madrid. Yo ah, siempre desde muy chico, desde adolescente en la secundaria, hacía, en los recreos hacía de cuenta que relataba partidos de fútbol. Nunca me gustó el periodismo deportivo, pero no sé, había cosas. Y hacía, ¿no? Por supuesto, conducía los actos de la escuela, bailé folclore, canté, actué, con lo cual toda una faceta artística siempre estuvo presente en mí. Y en aquel verano del 94, quien entonces era suegro mío de la novia que tenía en aquel momento, que vivía en Madrid, me dice, Carlito, ¿no? Mira, están buscando un periodista deportivo en una radio, FM Impacto. Una radio evangélica que había alquilado la mañana de la radio para hacerla social. Y yo, que tenía cara, o sea, plata y miedo nunca tuve, decía mi mamá. Le digo, sí, sí. De hecho, yo le hacía la conducción de los eventos en el restaurante de él, Francisco Rodas, era el entonces suero, que fue el primero que me regaló el grabador de periodista. Mi primer grabador de periodista me lo regaló él. 36 pesos le salió. No me olvido más de eso. Año 94. Y entonces me dice, mirá, Luis Pedro Pavón y Oscar Luis Quiapero eran los que iban a conducir esa mañana. Dice, necesitan un periodista deportivo. ¿Te animás? Sí, por supuesto. Así que al lunes siguiente fui, detrás de los bomberos voluntarios de Puerto Madryn. y Y ahí arranqué. efectivamente quedaste. Ahí arranqué, claro, ahí arranqué a laburar. Y después empecé, me vine acá, me dice alguien, no voy a mencionar la radio por respeto, ¿En porque qué la año frase. te mudás a la ciudad de Trelew? 95, ¿no? Ahí Termina nomás. el verano y vuelvo a Trelew. Ah. Y ahí empiezo a trabajar en una FM de acá de Trelew con esta ¿Te acordás sugerencia. cuál era? Sí, era FM del Valle. Del Eh, Valle. pero como te ¡Oh, dije el qué nombre, radio! no te voy a dar la sugerencia que me No, abre no esa puerta. importa, no, pero para los jóvenes y los que no han tenido oportunidad, yo he conocido mucho FM del Valle, buscaba el público más gauchesco en una primera etapa, el público no más Sí, claro. tradicional, mayor, eh, mucho chamamé, folclore. Ese era un poco el perfil que yo conocí hace algunos años atrás, ¿no? Era una... Sí, 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 sí. Ahí arranqué con un programa que llamaba Algo Diferente, Ajá, porque había mucho de cumbia en la radio en esa había época, mucho de cumbia también. y yo hacía un programa latino. Ajá, Desde yo tenía ahí que 15 años, más o menos, 15 años, ah, 16. pibito, Sí, bien. sí, sí, sí. Y tengo 47, saca la cuenta, 30 años para Ah, atrás, así que sí. ¿y ahí ya te Eh, hacías unos mangos o era... no, no, no. Mi primer sueldo fue trabajando en FM El Chubut, la radio FM del diario El Chubut, ¿cuánto, en qué año? varios años después. Y eso fue por lo menos, 98 más o menos. Ah, o sea, como unos Eh, 4 o 5, estás trabajando sí, de pibe como 3 o 4 años en otras radios sin sí, cobrar un mango, digamos, armándote, como todos exactamente. nosotros en la vida, digamos, claro. Exacto. Y después de esos 4 o 5 años, entre comillas, de derecho de piso, empiezo a trabajar junto con José Antonio Martínez, que tenía la agencia Clave. Le había grabado algunas publicidades y una presentación. Yo bailaba folclore en Pilmaiquén y grabé una presentación de un cuadro de tango. Y le gustó a José Antonio Martínez mi voz. Entonces me dice, che, Carlitos, ¿no querés venir a laburar conmigo? Y me fui a laburar a la agencia de publicidad Clave. Y de ahí José Antonio alquila las mañanas de la radio que hace Radioactiva, que aún se sigue haciendo, pero con otras personas, y me lleva a trabajar ahí. Previo paso en FM Treleu de un tiempito, Espera un poquito ahí, y espera ahí. Ahí sí, tenemos un primer elemento que nos interesa mucho a nosotros, que es el tema de financiamiento. Vos decís agencia de publicidad.
Ujú. ¿Cómo se hacían los mangos en 1900, hace 25 años atrás, una agencia de publicidad? Se le hacía, yo recuerdo mucho la publicidad de lata de tomate en oferta, almacén Pepito, la mejor pizza de la pizzería Juancito y la pauta oficial, pero había de todo. ¿Vos recordás cómo estaba compuesta esa torta de dinero? A grosso modo, ¿cómo se hacía, cómo era la canasta de mango en el 94 para hacer medio? No ha cambiado mucho, tristemente lo debo reconocer. El Estado siempre es el que más pone. En aquellos años también. Sí, sí, claro. Por consiguiente, es el que más discursos compra. Y después tenés todo el chiquitaje. En el medio, si querés, lo que ha cambiado en estos 30 años es que comenzó a haber un sector económico, si querés clase media, más activo. Trelew fue siempre una ciudad que a pesar de todas las dificultades fue la más de apostar a nuevos emprendimientos y eso se ha notado, a pesar, insisto, de todas las complicaciones económicas, geográficas, etcétera, etcétera, políticas. Y eso ha cambiado un poco. Hay como más una torta privada, un poquito más atractiva que antes. Ya. Pero ¿Te referías, siempre qué sé fue yo, a corralones, boliches bailables? automotrices, Ah, claro, fábricas, ¿sí? ajá. Empresas privadas, de comercios. Eso en el 94 sí había, pero era mucho menor. Era más incipiente en todo caso. O Y sea, era, si querés, también. la agencia de noticias, cualquiera, la tuya o cualquier otra, era básicamente una agencia de relaciones con los políticos. A ver cómo generábamos con el intendente, el gobernador, los ministros de la nación, alguna pedazo de algo de apoyo. Se Sí, laburaba claro. así. Consigno que no era mi agencia. Yo trabajé en esa agencia, yo grababa Sí, sí, publicidad. no, Era pero de no creo que sea muy distinta a otras tantas. No, no, claro, no, no, no. Hubieron otras, sí, muy conocidas, y sí, esa era la dinámica, ¿no? El vínculo directo era, ¿dónde está la torta grande? En el Estado. Bien. Claro. Si yo, para darte una idea muy básica, muy gráfica, si vos tenías una pauta con el Estado, equivalía más o menos a 10 o 20 publicidades de comercios chicos. Si era muy Ah, chiquito, 50. había que Entonces era más remar, fácil. claro, Claro, era claro. muy difícil llevar adelante contenidos y financiarlos si no era con el apoyo del Estado. Agencias de Eso, publicidad, espera, sí, porque ese es un engranaje interesante para entender el mundo de los medios. Las agencias de publicidad, supongamos, vos tenés una noción vaga de en estos 30 años si estamos hablando de 3, 5 o 50 en la zona operando. ¿De qué número estamos hablando? no, no muchas, no muchas. ¿Cuántas? A ver, no quiero equivocarme, puede haber alguna que yo no conozca, que sean Sí, recientes, pero te diría que de las más sostenidas en el tiempo, cinco, no, no ajá. más. Ese es un número aprox, 3 Sí. barra 7, digamos, ahí. ¿Sabés cuándo se hicieron más populares? Cuando en la gestión de Maestro como gobernador sacan una determinación política que dice que las radios que no son legales no pueden tener pauta del Estado. Y en ese caso lo que pasa es que las agencias eran el puente. Es decir, Terciarismo. la agencia le facturaba al gobierno y le cobraba una comisión, por supuesto, generalmente del 10,5%, y aparte de los impuestos, ¿no? De la facturación. Y terminaban en esas radios que no eran legales, las famosas radios truchas, que aún hoy muchas existen, y así tenían la pauta del Estado sin tener la posibilidad de pautar con el Estado. Ahí Carlos, se hicieron más famosas las agencias. claro, estas 5 o 6, ¿vos estás hablando de Trelew o abarcan, mueven un aspecto de los medios, las mismas Madryn Rawson Gaiman? Las mismas. El Birch Valdés, Ah, Bir Valdés es el mismo juego, digamos, el es mismo la juego. misma. 4 o 5 agencias como mucho. Ajá, perfecto. Estas agencias, vos te ubicás en tu vieja memoria, en tus inicios, ¿las ubicás desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Hay un momento en que nacen? No, yo empecé a familiarizarme con ellas cuando empecé a trabajar en la agencia clave, porque ahí empecé a conocer, no sé, la de Liparotti, por ejemplo, que era fue una de las más conocidas, una de las más importantes de la región, tenían contratos muy importantes. Pero habían dos o tres. Agencia clave era como la que yo más quise, porque más conocí, porque más laburé adentro, que era la de José Antonio Martínez. O Pero sea, ya las después había. ubicamos a mediados de los 90, ya son un Sí, sí. jugador, ya están Sí, 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 perfectamente sí. establecidos. Sí, Perfecto. y si bien eran. ¿Por qué siempre fueron pocas?
porque era muy difícil poder conseguir las pautas importantes. Y Claro. había todo un costo de mantenimiento, vos tenías que pagar un registro de agencias de publicidad a nivel nacional, el mercado todavía era muy informal, entonces todas las radios FM tenían que habían, hoy hay 41, conté hace poco, entre Leu, solo entre Leu, 41 radios, la mayoría truchas, o no formales, si querés. Y en aquel momento había también un montón, muchas menos, pero había un montón, y todas tenían cierto ingreso de pauta publicitaria. ¿Por qué no Cuando, definís a la audiencia un poquito qué entendés vos o qué es una radio trucha es decir, vos tenés un grupo de personas que quiere hacer medio, pone una radio. Le sí. llamás trucha porque no paga impuestos, porque no tiene del Confer la señal. Definí un poco esa categoría. Bueno, uno tiene que, vos sabés mejor que yo que esto, que cuando uno habla de alguna cuestión tiene que contextualizarlo, porque el contexto te cambia todo. Es decir, hoy hablar de radio estrucha ya es un fenómeno que queda caduco porque los formatos cambiaron. En aquella época, en la década del 90, insisto, después frenado por toda la cuestión esta del gobierno de Maestro, decir, no hay pauta para las que son truchas, ella así calificado el gobierno Maestro las radios. Hasta ese momento eran radios, FMs. Porque la AM era mucho más complejo tener una, no solo más costoso, más complejo, y además era muy difícil que de manera ilegal pudieses tener un equipo de AM. Con La las FM era última más AM que fácil. se arma, ¿cuál es? ¿El EU17 es la última? Radio 3. No, el U17 es la primera, la segunda el Ah, U20, la tercera Radio 3. ajá. Y de ahí nunca Ese más es, hablé ninguna. no, no, AM acá no, nunca más. Hubo Ajá. un intento en algún momento, creo que anda un pliego o un proyecto dando vuelta para hacer una radio AM en Rawson, pero Pero nunca se sigue concretó. el mundo de los medios y de la ley, de las regulaciones, sigue la categoría FM-AM, eso sigue vigente. Eso sigue vigente. A ver, antes era el Confer, después fue AFCA, ahora es ENACOM, el ente que regula las radios. Las radios denominadas truchas son aquellas que no tienen carpeta técnica, no tienen equipos homologados, tienen eh, incumplimientos en los libros que vos tenés que llevar. Si vos tenés una radio formal, tiene que haber un libro de operadores, un libro de locutores, a la medianoche se pone el himno nacional, hay una serie de requisitos que eso era parte del manual de usuario de las radios legales. Nada de eso existía en las radios que no eran legales. Las famosas truchas, así se las conocía acá. Y sigue pasando mucho, porque no es un negocio tener una radio legal, salvo que vos tengas acceso a las pautas oficiales. Es muy difícil, Claro, es muy costoso. claro. Ni hablar ahora, Como todo aspecto de la economía, digamos, cuando las regulaciones y los impuestos exceden las ganancias, vamos a la economía en negro. Y las radios no son claro, la excepción, pasan la pizzería y pasan la radio, digamos. sí. Es lo Después mismo. fue cambiando esto que te decía, cuál es el concepto que tenés ahora de radiodifusión. Bueno, cambió porque ahora tenés a alguien que pone un micrófono en su casa con una conexión a internet, se sube a YouTube y es un formato de radio. Y lo comparten las redes, y las radios tradicionales tienen redes y tienen cámaras y hacen streaming. O sea, todo este mundo que en los últimos 4 o 5 años se fue consolidando y que llegó para quedarse, cambió el concepto de la radio per se. Pero sí, efectivamente, también obligó a la faz política, que todavía no lo entiende, no lo encuentra el hoyo al mate, a regular esa cuestión. Vos hoy tenés mucho, nosotros tenemos una radio digital, que es de parte del grupo de medios Ecos Multimedia, que es nuestra empresa, y es una radio digital. Estamos próximos a inaugurar los estudios nuevos, pero es una radio digital. Sí, y, che, ¿y qué te permite? Bueno, no necesito una autorización del ENACOM para transmitir, porque no tengo torre, antena, dipolos, transmisor, no tengo eso. Yo transmito por internet. Con lo cual no me pueden venir a sancionar porque usted necesita una habilitación del ENACOM. No, no necesito porque es una radio digital. No está normado nada de eso. El terreno digital todavía está en gran parte sin regular. No sé si es bueno o es malo. Hay regulaciones que son positivas y otras que atrasan. Veremos qué pasa en el futuro cercano en Argentina con eso, pero es un tema a tener en cuenta, sí. Bueno, entonces tenemos como, digamos, por un lado, uno de los actores del sistema que eran las agencias de publicidad. Luego tenemos las AFM trucha que has descrito, yo conocí muchas. A mí lo que me llamaba la atención en un momento dado era que había muchas radios que no había nadie, que había una máquina que pasaba música
y estaba vacía, digamos, y entonces a lo mejor durante, no sé, tres cuartos del día no había nadie y tenían un programa en el día. Había una persona o dos de 10 a 12 y después estaba cerrado, ¿no? Se pasaba música. Era una cosa a mí que me complicaba asociar a periodismo. Radio me asociaba a periodismo, periodismo a gente, gente transmitiendo, y cuando vos encontrabas un lugar donde se pasaba música 12 horas al día, me hacía ruido eso, ¿no? Bueno, ahora, por un lado tenemos esa historia, y por otro lado tenemos la historia grandes chicos, que me gustaría que hagas una reflexión de los últimos 30 años, porque hablamos de trucho y blanco, y ahora hablemos de grandes y chicos. Yo me crié en una historia donde el grande era el diario El Chubut, el diario El Jornada, LU20 con un periodista estrella, y Radio 3. Esos eran los grandes del sistema, por lo menos entre Leo. Y creo que Radio del Mar o LU17 en Madrid y alguna cosa más. Y después el diario, que apareció, no sé, era 30 años. El diario que Menos, sí, sí. ahora El llama diario de Diario Madrid. Web, no sé cómo se llama ahora. Diario, el Ujú. diario le llaman ahora, ¿no? Sí. No sé si Bahía Engaño pertenecía a los grandes, el Patita Rawson o no. Bueno, había los grandes. ¿Qué pasó con la historia de estos 30 años de los grandes y los chicos? ¿Se cristalizó? ¿Los grandes se transformaron en chicos? ¿Todos están a la misma? ¿Qué está pasando con los tamaños, con la presencia? Mira, yo creo que hay varios factores a tener en cuenta. Si querés, hablemos en orden de importancia en términos materiales, la cuestión económica. ¿Sí? No ha cambiado mucho la lógica de los cuatro grandes del humor, es decir, los dos diarios y las dos radios, a pesar de que uno de los diarios ya no sale más en papel, sino que es solo digital y apuesta mucho, hablo de Jornada, mucho a lo digital, son los que se llevan el grueso de las pautas publicitarias estatales. El resto de los medios, legales chiquitos y truchos chiquitos, van viendo cómo pueden conseguir algo de esas migajas que van cayendo si es que alguna vez caen. ¿A qué le llamás Vaya, grande? Grande, espera un poco, porque vos decís grande y yo no sé si no te está, si me estás hablando de la infraestructura edilicia, de los años, de la audiencia. ¿A qué le te hablo llamás? de todo menos, te hablo de todo menos ahora de la audiencia. Menos Ajá. ahora, menos en este presente de la audiencia. Porque ahí hay un desafío para esos famosos, yo siempre lo definí como los cuatro grandes del humor, ¿sí? Las dos AM y los dos diarios, y no sé si les molestará esto, pero para mí es una realidad, que es que la audiencia va cambiando, va mutando, se va muriendo. Sí, hay gente que ya hay menos, los sub 40 te diría, los sub 35 si querés ser generoso, no se manchan los dedos con tinta, no escuchan radio obligado en un horario, consumen contenidos on demand, cuando quieren, como quieren, las veces que quieren. No te escuchan tandas comerciales, no te escuchan programas completos. Hoy son real, short, las cosas que más funcionan como ganchos para que después, si les gusta algo, vayan a profundizar un contenido. Pero no funciona como los viejos medios lo conocían. Entonces, si te hablo en términos económicos, y si te hablo en infraestructura, ¿sí? Uno no puede negar, el Chubut cumple 50 años este año. Estamos hablando de que debe reinventarse en un montón de procesos. Si lo hace o no será una decisión de sus directores. El U20 tiene también una buena cantidad de años al aire, lo mismo que Radio 3, que es mucho más joven, pero tiene. Y Jornada, que es el que más ha entendido por dónde avanza la generación de nuevas audiencias, la construcción de esas nuevas audiencias a partir de nuevos tipos de contenidos. Pero ellos sí son como los grandes, los cuatro grandes del humor para mí. Ahora es Después como está que el los últimos, resto. claro, después yo haría una pie de página, se incorpora Flux 12, Sí, bueno, claro. Pero, sería eh, pero también con gran nunca inversión. llegó. Sí, Ajá. sí, eso sí, claramente. Y además con una demora en el lanzamiento, porque hacía mucho que querían entrar a Trelew, habían algunas cuestiones de pueblo chico que lo impedían y finalmente lo logran hacer en las gestiones pasadas, hace dos gestiones atrás, creo, si mal no 10 recuerdo. años, pongámosle, 10 años, como mucho. Ponele. Pero bueno, nunca, hasta ahora al menos, han llegado a concentrar
la potencia que han tenido en su momento, o en sus mejores momentos, los cuatro grandes del humor. Respondiendo a tu pregunta, Bahía Engaño ha sido siempre como lo más importante de Rawson, pero no ha alcanzado la potencia de, muchas veces limitado por la geografía, por la física. Es decir, yo tengo un equipo que tiene tantos watts de potencia, llego hasta tanto. Listo. Esto que te digo ahora es justamente lo que a mí me hace pensar en las nuevas audiencias y que este es el desafío que tienen los cuatro grandes del humor y también Claro. la ventaja que tienen los medios chicos, entre comillas, en infraestructura y en audiencia y en personal y producción, que es la digitalización. La digitalización de las herramientas ha permitido a medios mucho más chicos, con muchas menos inversiones y con muchos menos contenidos y con mucho menos tiempo de vida, competirles y ganarles en audiencia a los medios tradicionales. Hay medios tradicionales aquí que todavía no lo entienden. Y es lícito también si quiere morir con sus botas puestas. No, no, yo muero, esta es la mía, voy por acá, yo voy con el papel, ¿eh? Yo me voy a morir con el diario en papel. Bueno, está bien. Y voy a invertir 12 millones de dólares en una planta que va a ser... Che, la verdad, la gente lee menos en papel, cada vez menos. Y por Eh, algo nunca se abrió la planta, ¿verdad? bueno, claro, Construyó y nunca se abrió. Ahí está. exacto. Lo cual para mí es, y acá te habla si querés el Garcés nostálgico, es una pena que cada vez se lea menos en papel. No estoy de acuerdo con que cada vez se lee menos, creo que se lee mucho actualmente. El tema es qué calidad le damos a lo que se lee, ¿no? Porque en todo caso, si en algo podemos acordar rápidamente es que cantidad no es lo mismo que calidad. Pero que sí es cierto que cada vez se lee menos en papel, sí es verdad. De hecho, Jornada termina empujado un poco por las cuestiones macro, es decir, el costo del papel prensa, las dificultades para llegar, que vos dependés de otro que te cambia la regla de juego cuando quiere, pero también entendiendo que hay un proceso que le va a beneficiar económicamente, pero también le va a dar una libertad distinta y le costó mucho tiempo al Grupo Jornada decidirse cerrar la versión de papel. Y Ahora finalmente lo hicieron. está perfecto. Antes de irme a otros temas, ya que estamos hablando de estructuras de medios, quiero hablar, lo hemos mencionado como al pasar como medios chicos, pero yo quisiera darle otra categorización a algunos de ellos, como medios eh, fachada, medios falsos o medios zombies. Te leo medios para que me entienda de qué estoy hablando, de cómo estos medios son prácticamente una página web en donde no se encuentran nombres de periodistas, no hay voces de periodistas, no hay producción de terreno, no hay nadie yendo a hacer ninguna nota en ningún lado, y son reproductores de links, propios o ajenos de y hay montones, ¿no es cierto? Hay montones, nuevos y viejos. Por ejemplo, Chubut para Todos, versión chubutense, ahora una nueva TV o Treleu, Política Chubut. Aparecen una veintena de medios. Uno entra y empieza, me llega un link, me llega otro link, entonces aparecen como, vos entras a ver y es un portal. Es un portal por mis estudios es muy oscilante, pero en promedio 3/7 noticias por día, links de productividad, nada generado desde el portal, no hay nadie en el portal, no se puede identificar a ningún dueño, a ningún periodista, a ningún nombre, ni a ningún teléfono. Es decir, es un anónimo Ujú. en una marca, no sé, la marca Pirulo. Te veo Treleu, lo separo de ahí, porque el contenido sí tiene entrevistas, sí tiene un señor con un micrófono que hace notas, qué sé yo. Sí, porque es la pata virtual de Veo, que es la productora de Treleu, que está asociada con, ahí está Marcelo Gómez, el Pato Gómez, con todo un equipo de laburo, con su productora local, que está asociada con la productora que en su momento era Canal 3, que ahora es Canal 2. Claro, Ahí hay un laburo de base en el canal, claro. replicado Sí, después en la web. Pero sí, sí. lo separo, porque lo mencioné y lo mencioné erróneamente dentro de ese paquete. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué son estos portales? Te voy hablando de decenas, o de 15 o de 20. ¿Qué son estos portales de medios en Chubut, ya no del Valle? Uno Ujú. puede decir, y un curro, y un kiosco, y bueno, está bien, pero pensémoslo. Es decir, esto es un emprendimiento de un periodista que tiene un portal a la tarde propio
porque ya está enganchado en la dinámica y logra fácilmente darle contenido con links de otros lados y ve si con eso pesca una publicidad y un sobresueldo. Es parte de una política de comunicación de grupos políticos que están detrás, un sindicato, un partido, un movimiento. ¿Qué son estos portales anónimos? Es todo eso, es todo eso, es todo eso y más. Es también parte del desafío que tiene el periodismo con el advenimiento de de la digitalidad o la digitalización. Es eso. Hoy, si vos tenés 6.000, que es más, me llegó ayer una publicidad, una oferta, si vos tenés 6.200 pesos por mes, libres, que te sobran, en vez de ir a comprar 1,5 kilos de pan, te haces un sitio web autoadministrable y con carga automática de noticias nacionales. Y si querés, hasta le podés decir al que te autoadministra eso, se te lo configura, de qué fuentes vos querés que saque las noticias. Y decís, mira, yo quiero que del Chubut, Jornada, el U20, Radio 3, me saque la noticia todos los días que y la publiquen. Y eso funciona en piloto automático. Eso también es parte de esta realidad y es parte también de este desafío que tienen los grandes medios, porque es una, si querés, batalla injusta, y es injusta en tanto y en cuanto los tipos reciban fondos por algo que no le dedican más que pagar 6.500 pesos por mes. ¿Sí? Contra el U20 que tiene personal, historia, Está gasto, luz. creciendo este formato, se está multiplicando. A medida que baje el costo, se va a multiplicar más. O sea, va a haber una Bueno, intoxicación. Y lo que está aparentemente pasando es que no están pagando por replicar la noticia del diario El Chubut o del diario ujú, Pirulo. Es gratis la copia y pegue, digamos. No tiene costo. sí. A eso agregale que los fenómenos como la inteligencia artificial, por ejemplo, la llegada de los agentes, que este es el año de los agentes de inteligencia artificial, van a facilitar mucho más. Nosotros trabajamos en ECOS desde hace 1 año y medio, casi dos, con inteligencia artificial. Tenemos redactores que escriben por nosotros. Ya nosotros no tenemos ni siquiera que ponernos a escuchar un audio. Esta entrevista terminada, yo la paso por una serie de herramientas y le digo, haceme un resumen, fíjate de qué hablaron, sacame las ideas fuerza, a partir de eso, redactame un artículo periodístico de opinión, una gacetilla, darle una estructura específica, que tenga este tipo de patrones de comportamiento, que tenga este tipo de ganchos hacia la audiencia, y lo hace en 13, 14 segundos. Y Entonces, en mi tarea, en todo caso, pasa a ser, que esto es algo que incluso a Nancy Pasos hace poco la escuché a nivel nacional hablar de este nuevo rol del periodista, termina siendo de curadores. El riesgo está en si vos no sabés desde dónde está, o sea, cuál es tu base para empezar a ser un curador de ese contenido. Esto es como, yo no soy desarrollador web, entiendo de códigos, pero no desarrollo profesionalmente web. Y entonces, si yo le digo a una inteligencia, desarrollame el código de HTML o Java o CSS para un sitio de estas características, me lo hace y cuando lo voy a hacer correr, no sé dónde está el error, pero hay un error, ahí tengo un problema. Bueno, si vos no tenés un criterio periodístico, si vos no analizás la realidad, el contexto, si vos no sabés si lo que te está diciendo, esa inteligencia, lo que te está devolviendo, ese output que sale por el input que vos le pusiste, es cierto o no, si inventó datos o no, ahí tenés un riesgo muy grave, muy importante para la comunicación. Pero eso es parte también de este fenómeno que se está dando con la masificación de las herramientas digitales, la baja de costos, la popularización de las plataformas digitales, que hace que suene atractivo. Ahora, muchos de esos van a morir. Hoy, radios online, en este rato que estamos hablando, capaz que surgieron 1.500 en Argentina. ¿Por qué? Porque yo tengo una computadora, una conexión a internet y tiro Sara Radio o Radio Vox, un bajo programa de costo de automatización, ingreso en música. todo sentido. Listo. Y Entonces, salgo ¿a qué? ¿A vender qué? ¿Compito con quién? ¿Pauperizo el negocio? ¿Pauperizo el rubro? Sí. claro, Ahora, de las 1.500 que surgieron en esta charla que estamos teniendo ahora, seguramente 10, 5 van a mantenerse en el tiempo. El resto van a ir muriendo. Porque lo vamos que ahora, quise sí, hacer sí, sí. fue simplemente ver si tenía chance de generarme un extra por ahí. Vamos a otra cosa, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en los medios hemos definido acá grandes, hemos mencionado 6 más o menos, incluyendo a Bahía Engaño, pero hablemos de 10, 15 medios grandes o medianos, no hay firma de autor.
Está No. lleno de noticias anónimas. La respalda el medio, pero no hay firma de periodista. ¿Eso a qué se debe? No hay más periodistas, no los dejan firmar, no escriben los periodistas. ¿Por qué no hay Carlos Garcés, la nota la firma Juan Pérez, Juan Pérez? Esta anonimización de la prensa, ¿a qué se debe? Yo creo que deberías partir de un concepto muy humano que aplica a todas las organizaciones, que es la crisis. ¿Vos creés que los medios de comunicación, que son empresas, ¿sí? No es alguien, porque no, cada vez queda menos de aquel que soñó una forma de comunicación comprometida con la verdad, los valores de la comunidad, la transparencia y la honestidad intelectual. Cada vez queda menos de eso. La mayoría son estos de armo un sitio, pongo pauta, voy y pido la pauta. ¿Sí? Y en eso meto lo que surja de allá, ni me cuestiono qué carajo estoy subiendo. Los medios de comunicación son empresas y las crisis de los últimos años los han afectado a tal punto que hay tipos que laburan, colegas, periodistas que laburan en distintos medios, te doy un caso concreto, no lo voy a nombrar por respeto, pero a los medios y al profesional, pero hay un tipo que tiene un micrófono para un medio, el teléfono para otro medio, y otro micrófono para otro medio. Labura para tres medios a la vez, uno de La Cordillera, uno de Comodoro y uno de Trelew. Y che, ¿te falta el plumero bajo el brazo y vas limpiando mientras caminás? ¿Y eso está bien? No, está mal. ¿Y a qué responde? A que pagan mal los medios. Hace mucho tiempo pagan mal. Y no necesariamente por crisis, ¿eh? Muchos son explotadores. Estas cosas ya las he contado cuando tenía la POP, Plan B, y por eso fue siempre difícil que yo tuviese, después de haberme alejado de mi medio propio, la posibilidad siquiera, nunca lo intenté porque ya sabía cuál era la respuesta, pero ir a laburar a esos medios en los que alguna vez laburé. Y no, porque sos inconveniente, sos un negro jetón. Claro. El negro O sea, lengua filosa, así me conocieron pero muchos. no me Pero alcanzo, bueno, no alcanzo a entenderte por qué no hay firma, porque que vos labures pero en varios... sigo, para qué Ah, sigo. no, no. Las crisis económicas han llevado a muchos medios a tener personas que laburan en distintos medios. Con el mismo contenido, laburan, hacen una gacetilla, dos audios y una nota televisiva. Bueno, eso vino de la mano de la desaparición de las notas de autor. Podríamos encontrar ahí una relación en el sentido de que si Juancito Pérez escribe para este diario y también para esta radio y sale al aire en esta M y en esta FM, porque eso también pasa, no, pará, pero si yo me menciono acá, después me putea al otro medio porque, Ah, ¿entendés? Yo creo que ahí sí hay cierto beneficio en guardar el anonimato, es decir, no importa, bueno, y muchas veces una gran complicidad del periodista que por necesidad o por la razón que vos quieras, termina avalando lo que ese medio está impulsando, que es, mira, vos ganás 200 y si yo te tiro 30, vos me escribís, no pongas tu nombre. Sí, ni un problema. Entonces tenés personas multipropósito claro, que sacan la foto y graban y editan y escriben y lo hacen para un montón de medios y no se identifican en ninguno, porque no laburan para ninguno. exacto. Porque además poner el nombre tuyo en una nota, salvo que seas un colaborador y tu figura legal sea de colaborador, implica que sos empleado de ese diario o ese canal de televisión y no lo sos porque vos estás haciendo changas periodísticas y Ahí está, pasará tu vida profesional. ahí diste la explicación perfecta de por qué no se firma más nada. Está clarísimo, porque además implica ya de entrada un compromiso laboral que trae consecuencias, Claro. derechos y otras Es- cosas. es- ya existe muy poco la figura del profesional que solo labura en un solo medio. Claro, Muy poco. Y eso responde a un montón de factores, principalmente el económico. Te pagan mal y vos y no solo te pagan mal, vos afrontás cada vez costos más elevados y entonces empezás bueno, primero, ¿qué hago? Si trabajo en una M, bueno, me dejan laburar en una FM, pero que no sea competencia en horario o tratar de sacar noticias distintas. Bueno, listo. Soy locutor, porque pasa también con los locutores. Antes había locutores que trabajaban en una M, no los dejaban grabar publicidad fuera de esa emisora. Y después terminaron diciendo, che, bueno, mira, me tengo que ir, o me aumentás el sueldo, me voy. No, bueno, podés empezar a grabar publicidades, pero para FMs.
no para M. Eso pasó, eso ¿No tengo tendrías colegas que les ha pasado. Perfecto, está clarísimo, Carlos, gracias. Otro aspecto sobre esta precarización laboral. ¿Existe en la jerga, como en la albañilería, cuánto te cobran un metro cuadrado de revoque o en una pizza cuánto ronda? ¿Existe más o menos un cálculo, una banda media en plata, pesos, y después lo transformamos a dólares para que cuando se escuche el video dentro de 5 años tenga sentido? ¿Cuánto gana una persona que labura para 2 o 3 medios? ¿Qué Sí, a plata ver, gana? ¿En qué hay una escala banda? salarial. Hay una escala salarial que la verdad que desconozco ahora. Yo hace muchos años no trabajo en relación de dependencia, así que no, te No, no, diría 20. no por sueldo, Pero, ingreso, pero, la pero bolsa. sí, en promedio, un colega multimedios Sí. debería estar ganando hoy más o menos 1.500.000, 1.800.000, 2 millones como Es decir, máximo. para el futuro estamos hablando de $1.200 de la Argentina de hoy, un 2.000, $1.300. Ponele, ponele. Eso hace, insisto, que esté todo el tiempo buscando nuevos rebusques, porque no te Claro, porque alcanza. es bajo. Debajo de los Y dos vos millones ganás y mil algo, doscientos dólares, claro, pero estás pagando, no sé, 300, 400, $500 de alquiler, claro, por supuesto. no te alcanza, no te Y alcanza. encima lo que yo veo es que este tipo de trabajo que mucha gente no sabe es medio como el de la policía, ¿no? Es muy reventante, o sea, te mata porque es 365 días al año. No existe la idea de me tomo enero, es decir, Nada. los feriados. Es un Sobre laburo. todo en la informalidad, sobre todo cuando trabajás en multimedios. Y después, vos no tenés, que esto es muy paradójico, pero pasó siempre en los medios, no tenés estructuras fuertes que te defiendan como Claro, empleado. El policía le pasa lo mismo. El policía no se puede sindicalizar. El claro. famoso caso de Sipolch, recuerdo acá, Sí, fue sí, siempre muy resistido y nunca terminó de cuajar porque la policía, la conducción policial, obvio que no quiere que haya sindicalizados. Hay claro. algunas experiencias en algunas partes del mundo. Acá no, nunca avanzó. Está En el clarísimo. periodismo pasa lo mismo, en la comunicación en general, ¿no? Es muy desgastante, es muy intenso, no hay respiro en el periodismo. Además, es como el policía o como, viste, el ginecólogo. Estás por morder el bife y suena, explotó la casa de gobierno, viste, y Sí. hay que levantarse, que es una cosa que no se valora y que se le paga muy mal por el desgaste que tiene. Pero eso me lleva a preguntarte, que también hemos analizado con otros periodistas, ¿por qué ustedes tienen tantas deficiencias organizativas gremiales? ¿Qué les pasa a ustedes que no pueden armar ningún colectivo de autodefensa? Pues yo veo que los sindicatos de prensa de Chubut están más integrados por operadores técnicos de los viejos medios o personal de asistencia que por periodistas. ¿Por qué no puede haber, entre Leo debe haber, no sé, yo supongo unos 25, 30, 35 personas están trabajando como periodistas, como mínimo? No hay de esos 25, 8 bien organizados. ¿Qué pasa? Yo creo que el principal problema que tenemos en el rubro es que somos todos, o nos sentimos todos competencia del otro, uno del otro. Eh, en lo personal, nosotros venimos de 2018 trabajando con organizaciones de la economía social y solidaria, cooperativas, mutuales, donde, bien entendido, los valores te empujan a pensar que sos complemento de y no competencia de. Y trabajar desde ese lugar hace diferencias, ¿eh? Lo digo con conocimiento de causa. En el periodismo pasa esto otro, o sea, nos han metido en la cabeza que el sinónimo de primicia es individualismo. Y eso creo que son cosas distintas. Es decir, Esto, yo puedo ser el tipo que mejor me ha pasado con colegas con los que hemos tenido muy buenas relaciones y trabajamos en el mismo medio y se guardaban datos que después se transformaban en noticias. Y yo mismo he discutido con algunos y dice, pero vos sabías, no me contaste, era mi noticia. Bueno, está muy bien. Eso está bárbaro. Ahora, eso llevarlo al plano de lo personal, de lo laboral personal, es decir, laboral sindical, es un error. Es un error. Entonces, hoy es cierto, y de hace mucho tiempo, los periodistas están todo el tiempo mirándose a ver quién.
quién es mejor, quién hace más contenido viral, quién genera más ruido y entonces entra en el radar de los tipos que ponen plata. Claro, un salón de Y divas se sí, sí, comparan sí. todo el tiempo. Sí, Claro. no te lo dicen, no te lo reconocen, pero funcionan así. Y con Fíjate que eso llega este fenómeno de que tenemos gremios que no es ninguna deshonra, pero que no responde en todo caso a la profesión, sindicato de prensa, que tienen como secretario general a un fotógrafo, a un operador técnico, a un productor y no a un periodista. Hubo una experiencia, quiero rescatar en esta historia para que quede parte de la historia. Silvina Martínez, una periodista de las pocas personas que respeto profesionalmente, una gran profesional, que también pasó zozobras en un montón de momentos profesionalmente, en una época con Das Neves como gobernador y Taito como jefe de prensa. Alguien que no me tiene en su grupo de contactos como amigos, lo aclaro. Y ella armó una asociación de trabajadores del medio del Valle. Porque, no, porque identificaba esto de que no tenemos representación, no tanto para, y fíjate qué fenómeno interesante, no tanto para ir en defensa de nuestros derechos, sino para construir comunidad. Que yo creo que si eso hubiese sido fructífero, funcionó un par de veces, con la excusa de armar la fiesta el Día del Periodista que le hicimos 2 o 3 años, era juntémonos muchachos, encontrémonos, veámonos como una persona que forma parte de un mismo rubro, no como un competidor que Pero busca destruir al otro. hay dos Y millones bueno, de eso murió. temas comunes que no tienen que ver con competir con las noticias, pero este año, para los que no nos van a ver dentro de un tiempo, este año pasó reiteradas veces algo muy sorprendente, muy novedoso, que no había pasado nunca, que un presidente, el máximo poder de una nación, se manifestó una y otra vez abiertamente diciendo no odiamos lo suficiente a los periodistas. Entonces yo me comuniqué con algunos de ustedes y le dije, che, si van a firmar una declaración y piden adhesiones de la sociedad civil, de las organizaciones, estoy con ustedes, avísenme. Y el silencio fue atronador. Es decir, no tengo ni siquiera el reflejo de firmar una declaración entre 10 o 15 diciendo cómo no tienen que odiarnos lo suficiente. Que es un ataque extremo, porque el presidente me está diciendo que no te odio lo suficiente, Carlos, que al otro Ujú. periodista no lo odio, que ustedes merecen de nosotros, la sociedad, lo peor de los sentimientos. Es una cosa muy dramática y no Bueno, hubo reflejo de defensa. el periodista es ante todo un integrante de la sociedad y vivimos en una sociedad que exalta el individualismo y que con estos discursos de odio abona el gen del odio como estrategia política. Porque saben que el odio mueve más que el amor, o al menos eso es lo que parece, ¿no? En la historia de la humanidad. A mí me preocupa y la verdad que es un dato que a lo largo del país se ha replicado, no solo acá, no en No, Trelew, no, no en no, Chubut, sí, en sí. todo el país, pero insisto, es un fenómeno propio de estos tiempos. Es parte también de este desafío que tiene la comunicación. O sea, ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? Yo Bien, tuve mi crisis a los 40 y entendí que debía reenamorarme de mi profesión, porque la había dejado, porque entendía claro. que no me movilizaba. Vos sos docente, si vos no te emocionás desde algún lugar, no todos los días son emocionantes, pero si vos no encontrás cada tanto esa llama que a vos te llevó a ser un docente y pararte frente a alumnos y contarles algo para tratar de plantar alguna semilla, la terminás dejando. A mí me pasó a los 40 y la encontré abrazado a la tecnología, abrazado a las nuevas tendencias, y hago eso ahora, pero porque me gusta, pero me sentí obligado a hacerlo, a interpelarme. No sé si todos lo están haciendo. Vamos ahora a un tema que se discute mucho en la literatura, en las investigaciones que estamos haciendo. Es complicado, que es en un sistema de medios que ya hemos definido como estado dependiente, por lo tanto, al ser estado dependiente, la tendencia estructural es hacer oficialismo, aparecen dos conceptos, el concepto de censura y el concepto de auto. Autocensura. En tus 30 años, ¿cómo ves esta dualidad? ¿Cuánto de censura hay para que no aparezca, no sé, ahora en este momento, estos años, hay un diputado trotskista que vive criticando al gobierno, no aparece, o hay una lucha de minera, no aparece, o hay un paro docente, no aparece.
u otros, o hay una manifestación en contra de la minería de uranio nueva que el gobernador impulsa, no aparece. Es decir, o hay una resistencia de los movimientos de jubilados contra ceros, no aparece. Las pocas resistencias que hay en la sociedad frente al poder de turno, en el grueso de los medios no aparece. Ahora bien, lo importante no es saber si dependen o no del Estado, ya lo sabemos. Estamos hablando de calibrar en la atmósfera del día a día cuánto hay de censura y cuánto de auto. En tu experiencia, ¿cómo operan estas dos cosas? ¿Y cómo operó en vos, en tus 30 años de trabajo? Porque todos hemos tenido autocensura para tratar de calcular el enfrentamiento, es decir, calcular los costos de mi profesión. No existe el heroico todo el tiempo. Todos nosotros somos humanos, somos débiles, tenemos límites, hacemos silencios cómplices porque no podemos dar todas las batallas, ni con el vecino, ni con el patrón, con mi esposa, con el jefe, con el gobernador. Es decir, uno hace pasos tácticos todo el tiempo. Vos y tus pares, ¿cuánto de censura has recibido y cuánto de auto? ¿Y cómo operan esas dos cosas? Mira, yo creo que es necesario arrancar esta respuesta, aunque suene un poco más larga, aunque termine siendo un poquitito más larga, con un valor que para mí cada día se pierde más, que es la honestidad intelectual. Y cada día se pierde más porque cada vez hay más necesidad económica, vaya a saber uno por qué, porque hablamos en general de profesionales que han desarrollado una actividad prolongada en el tiempo, laburando en distintos medios y tienen un pasar de vida más o menos acomodado, más o menos. No están salvados, tienen que laburar hasta que se jubilen, si se llegan a jubilar algún día, pero no están sin poder comer ellos y sus hijos. Conforme se profundizan estos procesos, se va perdiendo la honestidad intelectual. Con lo cual, para mí, la censura ha dejado lugar a la peor versión de la censura, que es la autocensura. En lo personal, yo aprendí a identificar la censura cuando empecé a generar mis propios medios. Hasta eso fue un aprendizaje. Muchas veces, si yo miro introspectivamente, descubro que hubo censuras en mi labor, en mi trabajo, y yo no las, o las acepté sin siquiera preguntarme si estaba bien que las aceptara, o no me di cuenta, o no las identifiqué como tal. Cuando empecé a generar mis propios medios, cuando empecé a laburar, ya no en relación de dependencia, pagando el costo que implica esto, ¿no? Yo te decía hoy que mi mejor momento periodístico fue mi peor momento económico. Ahí entendí cuáles eran las intenciones de algunos y que era censura eso que había detrás de esas intenciones. Pero, por ejemplo, mira, Y no, no, dale, 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 perdón, sí, perdón. y por fortuna debo decir que en mis mejores momentos profesionales luché contra la autocensura. Me costó mucho, económicamente, insisto, pero no claudiqué ante la autocensura. Ahora, en esta realidad, yo creo que hay mucha más autocensura que censura. En Ahí nuestra vamos, provincia ahí hay vamos. más casos de colegas que no dicen lo que interpretan de verdad de un hecho, de una noticia, por miedo a que le levanten la pauta, a que le quiten el carguito a fulano o sultano, o le manden un control municipal o provincial. Hoy por hoy yo te diría, si querés porcentajes, hay un 70%, 80%, porque conforme avanza la autocensura, a los que manejan No hace el falta, relato le necesitan menos de la censura. claro. Es decir, che, Juan, ¿vos qué vas a decir? No, nada. Perfecto, te felicito, pasa por acá, allá está el sobre. Claro, Bueno, habitualmente los periodistas me comentaban que durante muchos años, de todos los gobiernos, la mecánica más o menos era más o menos siempre la misma. Primero comenzaba con el funcionario de información pública, que tenía distintos nombres, secretario de información pública o cualquiera, no importa cómo fuera, lo que llamaríamos una segunda línea, que es el operativo que maneja el vínculo semanal con los medios, ¿no? Entonces, ese ujú, operativo llamado secretario de información pública o lo que fuera, era el que pagaba el costo de
contener al jefe. Entonces el jefe le decía, pero mirá lo que me sacó aquel de general, andá, decile que no puede ser una vergüenza, le dieron aire a Pirulo, a Mengún. Entonces el subsecretario llamaba a la Pindonga y le decía, loco, no, sáquenme eso, basta de darle aire a este hijo de puta que que es opositor, que denunció un chanta, no, no, bájamelo, bájamelo. Como que ese era el mecanismo grotesco, digamos, estandarizado. Pero eso fue debilitándose de la mano de una autocensura de no nos metamos en quilombo. Es decir, Claro. no, ¿sabes qué? Esto va a traer problemas. Y entonces aparece una especie de olfato, eso es lo que mi idea de pedirte tu reflexión, de un olfato de no vayamos por ahí, no toquemos, en casa no hablemos del divorcio de la abuela. El divorcio de la abuela es incómodo, no toquemos esos temas en la mesa. Bueno, entonces el periodista dice, no toquemos el embarazo de Nacho, no toquemos al ministro de Nacho, no toquemos Montongo, Pindonga, al intendente de turno. Bueno, ese es un tipo de autocensura que sería como directo con los temas rojos, con los temas gordos del oficialismo que financia. Pero después hay otro tipo de autocensura que es los bordes. Y acá te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, suicidio, soledad, abandono, eh, droga. Eh, es cierto que todos los temas llevan a Roma, que todos los temas terminan en la gestión del Estado y algún funcionario no haciendo lo que debe hacer. Pero yo tampoco veo que la crítica del periodismo al Estado elija segundos niveles, bordes para no ir al corazón. Es decir, es un boletín oficial, o sea, tampoco hay temas de seguridad. Bueno, porque vos me llamás y me decís, mirá, José María, no le podés pegar al gobernador por Pirulo, porque la paz. Perfecto. Entonces voy a hacer, le voy a pegar a las cooperativas, al problema de la soledad, al problema de los pozos. No le pego al gobernador y a sus ministros, pero empiezo a hablar de la realidad que duele de un montón de temas del segundo orden. Eso tampoco está. No. Es Vivimos, fácil. vivimos en una matrix periodística. Yo juego a que informo, el gobierno juega, los gobiernos juegan a que dan información y también la gente, el consumidor en general, juega a que se cree lo que dicen los medios. Es un juego absolutamente perverso que década tras década viene rompiendo lo más positivo que puede tener una comunidad, que es el vínculo real hacia las cosas que verdaderamente importan, mientras en el medio pasan cosas que ignoramos. ¿Sí? Se mueren los pibes, la droga la tenés en la esquina de tu casa, los chicos viven en una depresión tremenda, cada vez más exaltados por tanta contaminación digital, cero control, porque no hay que tocar las empresas, porque la autocensura que vos te pones como periodista hacia un gobierno se la pone el político ante el empresario. Entonces, la matrix periodística es una capa más de esta cebolla, de esta simulación en la que yo hago de cuenta que soy crítico, pero respondo a un interés económico. Y mientras no me toquen ese interés económico, porque toco los temas que hacen que no me toquen ese interés económico, está todo bien. El día que me saquen de mi zona de confort, entro en conflicto. Y relegamos entonces solo a pequeños experimentos comunicacionales, generalmente independientes, comunitarios, la descripción de los verdaderos flagelos de la comunidad. Te cito acá, por ejemplo, los chicos de La Tijereta, de Cordillera, creo que un Pablo Quintana y otro Pablo más, no me acuerdo, que alguna vez he charlado con ellos, compartíamos contenidos en su momento cuando teníamos la radio pop, eh, muy fuertes con el discurso del no a la mina, y muchas veces discutimos, porque yo le planteaba siempre una mirada, si querés, un poco más abierta a la discusión. Es decir, decime que no, estoy más con vos que con el que no que con el que sí porque sí, pero discutamos igual. Bueno, ahí hay un ejemplo interesante y hay otros. Acá los chicos de, creo que es Radio Sudaca, lo que antes era pop, finalmente cuando yo me voy, que se las vendo a ella, la asociación civil, termina José Luis Pope, Pablo Blanco y varias gentes de la universidad, haciendo Juan Pablo Simonetti, hacen distintos programas ahí en Radio Sudaca.
Ahí hay un laburo interesante. A veces muy, para mi gusto, Sesgado, anacrónico. o sesgado, claro. Claro, bueno, sesgado y anacrónico. Y muy, a veces también, taxativo. Es decir, ¿es Claro. solo tu opinión o es una opinión que abre el debate para que discutamos? No, porque como vos sos el capitalista, sos Sí, el sí, sí. patriarcado, bueno, y anulamos discusiones. Bueno, en resumen, creo que nosotros vivimos en una gran simulación periodística. Me incluyo, ¿eh? No, no, no es que me Sí, sí, paro en no, una está claro. atalaya y te digo de ahí, ustedes son los malos, ¿eh? No, 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 no. No, no, todos nosotros, digamos, las ciencias sociales han estudiado mucho el tema, ¿no? De cuánto las estructuras nos condicionan, ¿no? Cuando uno empieza una clase en ciencias sociales y dice, bueno, somos libres, sí, yo soy libre de hacer, de decidir, de elegir, de estudiar. Bueno, eso se va reduciendo, se va reduciendo, y bien, bueno, hay distintos enfoques, pero todos los estudiosos de las ciencias sociales sabemos que estamos adentro de estructuras sociales, económicas, que nos dejan que la correa de nuestra libertad sea cortita, aunque la imaginemos que no existe. Digamos. Hay poco Ujú. margen de juego, ¿no? Bueno, Sí. tenemos la libertad para movernos en el tamaño de nuestra correa. Ahora, otro aspecto que es de interés para nosotros en este trabajo es las nuevas generaciones. Si vos hoy tuvieras que, bueno, no sé, tuviste una buena racha y hay que contratar 3 o 4 periodistas sub 25, sub 30, junior para comenzar una nueva empresa. Periodistas, ni camarógrafos, ni choferes, ni traductores, ni diseñadores. Periodistas que se van a encargar de reportear, de investigar, de escribir, de... ¿Qué ¿Cómo está el mercado en la zona? ¿En qué etapa histórica estamos en los sub 25 en los que inician? ¿Hay mucho, hay poco, no hay? ¿Es distinto que antes? Eh, yo creo que la profesión de periodista ha quedado un poco desplazada por otras que han surgido con las nuevas tecnologías. Más de los comunicadores, streaming, CMs, o sea, community manager y demás, son profesiones que están en tendencia. De hecho, acá tenemos en Trelew el instituto que funciona a la tarde, donde está a las 7:12 frente a lo que era el Molino Rojo, de enfrente, frente a lo que fue Mandala alguna vez, y que entre otras cosas tienen la tecnicatura superior en multimedios. Yo creo que el periodismo ha dejado de estar en moda, de moda. Hubo una época en que sí, y ahora hay otras profesiones que lo han desplazado. El mercado local tiene más locutores que periodistas, tiene varios periodistas jóvenes o locutores que trabajan como periodistas, jóvenes, que tienen en línea con lo que vengo planteándote como los desafíos de la profesión, un gran debate por delante. Alguna vez hemos hablado con periodistas de la vieja guardia. Yo tengo la fortuna en mi vida profesional de haber laburado con colegas con los que a veces he discutido mucho y que me he peleado y he renunciado a empresas por eso, pero que no dejo de destacar su permanencia, su capacidad, etcétera, su inteligencia laboral, si querés. Y he pasado de la teletipo a TikTok. Y he pasado del grabador de periodistas y la primera cámara fotográfica digital con 85 pilas que sacaba 3 fotos y se quedaba sin pila, a un teléfono con el que sacás fotos, filmás, etcétera, etcétera. Eh, Como pequeña mención, fui el primer periodista en que tuvo el primer grabador digital chiquitito en Trelew, que fue toda una novedad cuando trabajaba en el U20. Fue una novedad cuando pasó eso. Cuando lo sacaba era, wow, ¿y eso? ¿Y cómo? Y bueno, era genial. Hoy el periodismo, digo, relacionando con eso que te estoy comentando, tiene el desafío que alguna vez he charlado con algunos colegas de la vieja escuela, que es, se corta internet y ¿qué haces? Es un gran problema, porque hay una falta de cultura general y muchas veces motivo por el que muchos se enorgullecen, que hace que la actividad del periodista termine siendo, y acá meto todos los periodistas, los recibidos, los idóneos, conozco muchos y grandes periodistas, Cachín Romero, por ejemplo, el Negro Mura, un hombre que ha tenido, como todos en la vida, altos y bajos,
pero que cuando escribía era un tipo que valía la pena, que a mí, que te atraía leerlo. Por decir algunos, ¿no? Pero hay un montón. No quiero ser injusto con otros que también tienen ganado su espacio en la historia vernácula. Pero eso no está hoy en los colegas nuevos. No está, no está. Hoy les sacás internet y les partís el 80% de su mochila. Se la sacaste. Es decir, che, hablemos de, y yo no estoy diciendo que tienen que, como si yo fuese ya un viejo, tengo 47, pero creo que me asentaron mal, debo tener unos 10 o 12 años más seguramente, al menos mental y físicamente. No estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, lo que estoy diciendo es, hay recursos que nunca deberías dejar de lado. Tener un bagaje, tener una mochila de contextos, de informaciones pasadas, que te van a ayudar a entender también los procesos actuales y los futuros. Y además incorporar todo lo nuevo, porque está para usarlo. Nosotros lo hacemos en nuestra empresa. Nosotros utilizamos las nuevas tecnologías, pero con una pata, como dice Dolina, con una pata atada al palenque, en este caso, de la vieja escuela. Para cerrar la entrevista de hoy vamos a tocar el último tema que es diversificación de canales. La sociedad se ha fragmentado en mil cosas, en clases sociales, en gustos, en tribus y también en canales de acceso a la noticia, vías, fuentes. Eso llevó a una diversificación de versiones de un mismo medio. Entonces el medio lo tenemos en la web, lo tenemos en el Facebook, lo tenemos en el canal de Instagram, lo tenemos en el canal de WhatsApp, en el Twitter. Hemos relevado estas formas, en el estudio nuestro hemos relevado, bueno, primero tuvimos que identificar los medios y luego qué canales de salida tenía cada uno, digamos, qué estrategias tenía. Y se nota una gran diversidad. ¿Qué pasa con esa situación? Por ejemplo, un medio dice, no, vamos a diversificarnos en tres líneas. Vamos a tener Twitter, vamos a tener página de Facebook, vamos a tener esto porque son públicos distintos, porque son segmentos distintos. ¿Eso cómo está cambiando? ¿Qué les exige a ustedes en la sala de máquinas? ¿Es más costoso? ¿Es un problema de mantener la coherencia de la imagen periodística en todos los medios? Porque yo noto que hay ciertas dificultades de mantener el ritmo y la coherencia en todas las bocas de salida. Es más, he notado, por ejemplo, en grandes medios que no logran sostener a veces la tapa del diario. A veces el diario web no tiene tapa. Un día omitió la tapa, cada 20 días no hay una tapa. A veces las noticias que publican en una página de Facebook, que es la más numerosa, son 20 en el día y en la de Twitter son 8. Es decir, es raro entender esta estrategia multidimensional y nos gustaría tu opinión, hacia dónde va el mercado, cuánto cuesta hacer esto, por qué se hace. Primero, en la mayoría de los medios no hay estrategia. Acá, hablo de Chubut. Y arranco la respuesta de esta pregunta que la verdad que es creo que el más grande de todos los desafíos para el periodismo. Con una frase que usó Pergolini en varias ocasiones. Mario Pergolini dice, no existen más las grandes audiencias. Hoy vas construyendo pequeños caminos de audiencias diversificadas en función de temáticas. Por lo mismo que decíamos hoy, porque la gente ya elige qué ver, cuándo ver, cómo verlo y cuánto de eso quiere ver. Es más, parece un contrasentido, pero con la masificación, la sociabilización de las herramientas, o sea, ahora es mucho más fácil estar informado, más rápido, de fenómenos mundiales incluso. Y esa popularización, esa facilidad, ese acceso más amplio a las herramientas en los medios provoca esta, este mareo, ¿no? Es decir, esta atracción, es decir, lo quiero hacer, quiero estar en todos. Entonces, tengo colegas, nosotros generamos una radio online para unos colegas venezolanos que viven en Azerbaiyán. Laburamos mucho para afuera nosotros, no laburamos poco para acá. Y ellos particularmente tenían 17 redes sociales. Yo ni sabía que había tantas redes sociales. Y además, yo conozco la básica. Y mirá que yo estoy metido en el mundo digital. Pero la verdad que no le encontraba el sentido a estar en todas, todo el tiempo. Generar
automatizaciones que ahora con el mundo de los agentes probablemente es más fácil hacer, pero hasta el año pasado tenías que horas hombre estar metiendo ahí, esta nota que le subí a este sitio tiene que acá y acá y acá, y 17 veces lo mismo, cambiar el copy, cambiar, bueno. Hace poco me dicen, che, vos es que vamos a bajar un montón, porque no nos da resultado, porque sí, esta funciona mejor, y ahí como empezaron a tamizar. Entonces charlábamos esto, es decir, ¿cómo darte cuenta de cuánto esfuerzo debes dedicarle a las nuevas plataformas cuando hay tantas? Bueno, creo que la segmentación, primero identificando una audiencia, ¿no? Yo a quién le quiero hablar. Nosotros hoy nos dedicamos acá en lo local, en lo patagónico, en lo argentino, al tercer sector, mutuales y cooperativas. Trabajamos especialmente en ese sector. Nos atraviesa la realidad, tenemos informaciones locales, provinciales y nacionales, sí, pero nuestro fuerte está especialmente orientado hacia la comunicación del tercer sector de la Argentina. Pero tenemos claro cuál es nuestra audiencia. Y estamos generando ahora una parrilla nueva a partir de julio-agosto de ese tipo de contenidos que va a ir en primer lugar a nuestro sector y luego al resto de la comunidad. No es al revés. Elegiste el segmento, pero el canal, ¿lo tenés Bueno, concentrado o diversificado? nosotros trabajamos Facebook e Instagram y TikTok como tercera fuente en términos digitales. Entendimos, porque empezamos a tratar de estudiar esos algoritmos, ¿sí? Que ahora es algo tan de moda, que el público va, si bien va corriendo en función va creciendo, ya no entiende los metalenguajes de alguna red y se va a la otra, está más o menos orientado acá, en nuestra Argentina, en Facebook, gente grande, más 40, ¿sí? Después te vas a Instagram, después llegás a un poco y Twitter más para lo duro, el dato duro, lo periodístico, y en estos últimos 2 años, cloacas. La verdad que es cada vez menos consumible Twitter. Cada vez me cuesta más mirar Twitter. Porque es todo, es la generación, es el minuto de odio de 1984, ¿viste? Es eso. O sea, yo tengo bronca y escupo. Por eso te decía el peligro de abonar el discurso del odio que hace Milei y todos sus adléteres con esto con el parangón de 1984, ¿no? Hay que odiar, porque saben que el odio mueve más que el amor. Bueno, pero vos Twitter es odio. elegiste Nosotros tres. Por distintas elegimos razones, tres elegieron tres. y trabajamos segmentación. Segmentamos la audiencia. A mí no me sirve que una persona de 50 años que consume Facebook, pero que su único gusto son películas de Netflix y es melómano, se escucha música específica, tenga un contenido de publicitado, pagamos publicidad para eso, para que se genere ese movimiento, y también tenemos el orgánico, pero a mí no me sirve que esa persona reciba un contenido de economía social, porque no está en sus intereses, no lo va a abrir, y yo voy a gastar plata en vano en eso. Es eso otro fenómeno. Las redes, ante la dictadura del clic y el final del escroleo, o sea, el desafío del escroleo permanente, te obligan a pautar. De hecho, Facebook el año pasado determinó a nivel mundial todo lo que es contenido político se va a mostrar menos orgánicamente. O sea, sí o sí, pagás. Eso no pasaba hasta hace 2 años atrás. Tenía más o menos el mismo comportamiento orgánico. Ahora no, ahora orgánico te lo muestro menos. Si es político, hay que pagar. Bueno, nosotros elegimos Facebook, Instagram, que es la misma empresa, es Meta, TikTok porque hay contenidos, hay valores de la economía social que a nosotros nos interesa que le lleguen a los jóvenes. Estamos construyendo una sociedad o estamos consolidando una sociedad cada vez más individualista, donde muchos jóvenes tienen incapacidad para entender que los están cagando y son frascos vacíos. Y a mí me preocupa en lo personal y como grupo periodístico también, y lo compartimos, ¿qué le metemos en esos frascos vacíos? ¿Vamos a meter un discurso individualista y de odio o vamos a meter un discurso de complemento? De que a vos te va a ir bien si a mí también me va bien. Pero trabajemos, esforcémonos no para ello, culturicemos, no, leamos un libro una vez por año si querés. Estás en mute, no te escucho. Perdón, estaba diciendo que las tres redes que ustedes eligieron son distintas. Una tiene mucho video, como TikTok. La cocina de esto, esta
diversificación. ¿Le va a exigir a los medios de mañana, a los de hoy, más personal, más, o la misma persona logra con facilidad moldear la noticia y darle el formato de los distintos canales? ¿Tiene un costo alto, bajo, la adaptación a múltiples canales de la noticia o no? En la cocina del día a día. ¿O ya le agarraron la Depende. mano? No, no, no. Este es un fenómeno nuevo, José. No, no es algo que ya tiene una década. Este es un fenómeno nuevo. Y yo creo que va a seguir mutando, va a seguir transformando las redacciones. El primer fenómeno fue ya hace varias décadas, que fue el de la digitalización con las páginas web de las redacciones. El que más apostó fue Clarín en su momento, que generó una redacción, después de haber cometido el error de vamos a la redacción natural, tradicional, y que eso refrite hacia lo digital. Cuando entendieron que no era lo mismo, que era el comportamiento de la audiencia digital era distinto, empezaron a generar una redacción digital. Después creo que La Nación y algunos medios nacionales que tienen espaldas para hacerlo, además, y tienen personal, fueron reconvirtiéndose. El más inteligente y más rápido en hacerlo fue Infobae. De hecho, Haddad se desprendió, no sé si obligadamente o no, no lo sé, pero con todas las tensiones que tuvo con el kirchnerismo, fue en esa época que se desprende de las radios, se queda con el diario digital, con Infobae. Es el segundo en habla hispana más consumido del mundo. No es casualidad. Puede estar de acuerdo con su línea editorial, puede estar de acuerdo con Haddad, que es un empresario más que un periodista, pero el tipo, en términos profesionales, Genio. instaló una forma de hacer periodismo, una forma de hacer periodismo digital. Y hoy es escuela. Es socio, partner, media partner de la gente de, no sé si Washington Post, no me acuerdo de quién, a nivel internacional, y hay colaboraciones muy sólidas, cuestionables a veces, pero muy cuestionables de lo ideológico, pero muy sólidas profesionalmente. Entonces, es un desafío todavía incipiente y en plena transformación. Si nuestros medios locales entienden que no existen más las grandes audiencias y que según el contenido que querés generar, vas a tener que elegir la plataforma, la herramienta digital y o convencional o analógica, les va a costar mucho económica e infraestructura, porque ¿cómo lográs recuperar algo de todo lo que invertiste en una planta de impresión si eso queda muerto porque ya nadie lee diarios? Hay una muy bonita nota entre Lalo Mir y Pergolini donde hablan de la radio y de que murió el formato como lo conocemos. Y Lalo Mir dice, no, nunca va a morir. Entonces Pergolini le dice, es el que está hablando es el Lalo nostálgico. No existe más ese. Y hay una conferencia muy interesante que da en un foro internacional de periodismo, ADAD, hace varios años atrás, donde dice, se para frente al atril, hay dos pantallas grandes atrás, en una dice, el periodismo trabajaba para esto, y aparecen muchas personas de traje, con un sombrero, y el diario abajo del brazo, esperando el colectivo, el subte, lo que sea. Dice, nosotros trabajamos para esto. Y aparece otra imagen, personas asiáticas, todos con un dispositivo, todos así, todos con la cabeza metidos, enajenados en su dispositivo. Verá que tenemos que ir Eso es un cerrando. paradigma, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es el nuevo paradigma. Mirá, que no me puedo ir sin abordar algo que no se abordó, que lo mencionaste al pasar al principio, que son las audiencias. La gente, mencionamos muchas cosas de la gente lee, que no lee, que... En tu instinto, en tu experiencia, en tus años de vida, hablo ahora no de la sociedad en general, sino de la sociedad del Valle del Chubut. Es una sociedad que le incomoda la denuncia, la mala noticia, el lado B, el criticar o le encanta. ¿Cómo es la audiencia en Chubut promedio frente a lo que no anda, al oscuro, a la corrupción, a, al engaño, a lo que se quiere tapar, que también los incluye? Porque una cosa es decir el gobernador y otra cosa es en la cooperativa 20% de los chubutenses están enganchados. Hay 75 barrios donde hay usurpación de vivienda. Es decir, tocar esas llagas, el barrio Belgrano o la venta ilegal de comida por internet y el peligro que trae esta idea de que cualquiera empieza a repartir sándwiches desde su casa o torta.
¿Cómo es nuestra audiencia frente a lo incómodo? Te lo divido en dos partes. Te voy a segmentar audiencia en pública y privada. Y te diré que la primera parte es breve. Le encanta a la audiencia el puterío, pero tiene un gran temor a reconocer que le encanta. Socialmente, pero detrás, cuando vos te vas, cerrás la puerta y dices, a ver qué dijo fulano, hace eso. Y la parte un poquito más larga es esta. Hay una audiencia pública y una audiencia privada. La audiencia pública es el empleado público. 7, 8 de cada 10 acá en nuestra comarca son empleados públicos. Entonces, ese tiene un ejercicio viejo, vetusto, caduco, que conforme pasan los años, van a seguir pasando, va a ir cambiando, va a ir sufriendo, pero aún lo conserva, en menor proporción lo conserva. Me levanto a la mañana, pongo una AM. Voy en el auto escuchando esa AM. Llego a mi lugar de trabajo, municipal o provincial, y agarro el diario y leo el diario. Las dos primeras páginas son lo importante, que es la política, la rosca, quién se peleó con quién, a quién denunciaron por qué. Esa rutina del empleado público define una audiencia. Esa audiencia le gusta eso y le gusta todo este puterío, toda esta rosca, todo este misil tierra-tierra que se manda en político. Díganle a fulano que dijo el otro día con los diputados, tal, bueno, ese le gusta. Y después tenés el privado, que es el más chico, 2 de cada 10, si querés 3 de cada 10, laburan en el privado, como pueden, con lo que pueden. Y ese tiene otro ruido en la cabeza antes que toda esta rosca. De hecho, ese estoy seguro que es el que menos vota a los políticos y más votó a Milei, aún en total desacuerdo con algunas actitudes de ese hombre. Porque ese es el que dice, che, y además putea mucho contra el empleado público. Mucho, es decir, ¿desde dónde te parás? Desde la tranquilidad de tener un sueldo, que no te van a rajar, salvo que te filmen robándote la plata de rentas en el momento. Y ahí capaz que hasta ni siquiera así te echan. Y yo, en cambio, tengo que estar viendo cómo hago todos los días para abrir el negocio, para pagar la luz, para pagar el gas, un empleado me hizo juicio, en fin, ¿no? Esas dos audiencias conviven en nuestra comarca. La gran audiencia, cada vez más chica por obvias cuestiones, consume ese círculo tóxico que te digo. Y la otra audiencia chiquita es la que también le gusta el puterío, pero menos, porque lo escucha menos, porque tiene otro ruido de fondo antes, otro Claro. ruido blanco, antes que el ruido público. Yo si tuviera que pensar en lo que acabo de escucharte y también en tantos años en que he sido un difusor en redes sociales muy activo toda mi vida, y yo lo que observo en las audiencias nuestras del Valle es una gran morbosidad por el dato especialmente duro como un recibo de sueldo. De las publicaciones que he tenido en mi vida, yo publico un recibo de sueldo, tiene ya de entrada 10 veces más vista que el resto. Es decir, ¿cuánto gana Sí, el ¿no? Ahí sí, aparece sí. la idea que es un fan, para los jóvenes que no lo conocen, es un fantasmita material, digamos, más que es la idea de cuánta se lleva Juan Pedro. Eso genera una hipnosis, ¿no? En la publicación. Pero después aparece una audiencia con una enorme dificultad de reconocerle al otro algo. Y, no sé, por ejemplo, da un caso. Estoy en este momento promoviendo la militancia y la revalorización de Manes, ¿no? Entonces digo, bueno, chicos, Manes es el Favaloro de nuestra época, es el hombre que... Sí, no, no, pero no. Eh, el premio al mejor vecino, el premio al mejor periodista, el elogio al político destacado del año, no va. No va, no hay una sociedad que desee aplaudir a otro. Pienso yo, es más, en una época que yo estaba bajo cuestionamiento, como estoy siempre, que hay mucha gente que me critica y otras que me elogia, decidí publicar mi currículum en las redes, porque los políticos, los que tienen vocación política, no lo hacen. Y yo me No. siento muy orgulloso de estos 35 años de mi trayectoria, porque he escrito libros, posgrado, un montón de artículos, montones de cosas, conferencias. Entonces yo voy a decir, chicos, puedo tener muchos defectos, pero tengo una trayectoria, tengo 30 años de estudiar esto, lo publico. Cuando lo publico es muy notoria
la reacción es muy atractiva porque es mucho currículo. ¿Y qué hacemos con los currículos? No hacemos nada con los currículos. Mucho libro y no hacemos nada. ¿Cuántos abogados, cuántos intelectuales no gobernaron no sirven para nada? Es decir, con esto quiero decir esto, no había nada que alcance. No había ninguna posibilidad de un libro, de una trayectoria, de un título, de un premio, que el otro diga, mira, no lo voy a votar a Manes, porque la idea que tiene Manes del país mucho no me gusta, yo estoy más del otro lado, pero es impecable la historia de Manes, o es impecable la historia de Pototo. No. Y eso se nota mucho, no podemos, yo hacía un evento durante 7 años en la universidad que tuve el honor de coordinar, que era las jornadas de ciencia y tecnología chubutenses. Eran jornadas medianas, interesantes, no mucha gente, 100 personas, varias mesas, 2 días de trabajo. Y inventé el premio a la trayectoria anual. Es decir, la idea era que las distintas instituciones postulen un compañero que por su actividad en el año había sido destacada, o porque había ganado una beca en Tokio, o porque había escrito un libro, o porque había hecho no sé, cualquier cosa. Y que luego, con esos 5 o 6 postulante, elijamos a uno, se le da un premio, un regalo, un regalo. Las instituciones no querían postular a nadie. Era como agarrar a todos los periodistas y decirle, Carlos, postula a algún colega como destacado de este año. Destacado, destacado, a ver, acá no, somos todos iguales. Sí, sí. Eso noto yo en las audiencias. ¿Por qué? Me lo he Mira, preguntado muchas veces. Pienso que porque admirar, aplaudir, felicitar debe estar muy asociado a compararme conmigo y que yo soy menos, dónde estoy yo. Y bueno, hay un chiste que yo siempre cuento mal. No soy bueno contando chistes, nunca lo fui, pero este lo cuento peor. Pero te lo resumo así. Va el patrón, lo ve al esclavo y le dice el esclavo, che, aquel esclavo tiene un caballo. Entonces él le dice, ¿y qué vos querés uno? No, yo quiero que él no tenga caballo. claro. Soy muy malo contando chistes, No, te lo advertí, Carlos, pero bueno, estamos, yo creo que eso nos pasa. Yo creo que eso nos pasa. estamos Eh, muy eh, resentidos, muy resentidos. sí, y sí. Y lo primero que hacemos para evitar interpelarnos, y porque vos le podés mentir a todo el mundo, pero cuando vos te mirás frente al espejo, vos sabés que a vos no te podés mentir. Para evitar eso, lo primero que hacen, se sacan los espejos de la casa. O sea, lo primero que hacen es anulan las discusiones. Sí, sí, Yo con vos hay cosas que no coincido, pero yo jamás me privaría de poder compartir un momento para tomar unos mates claro, y pelearnos y discutir claro. en el sentido más civilizado de la Qué sociedad. Y, enriquecedor, claro, y después me voy, construí algún consenso, claro. profundicé un disenso, pero ahí hay algo rico. En el resto no, ¿eh? Pero dice Ramón, no, porque Ramón no. ¿Por qué? No, ¿por qué no? No, Garcés no, porque es negro, es un negro getón. Claro, claro que sí. No hay ninguna posibilidad de que crezcamos como sociedad cuando anulamos las discusiones, por la razón que sea. Y esa es una gran herramienta para no mirarse al espejo, para no reconocer las debilidades propias. Carlos Garcés, un periodista de raza, alguien que yo en lo personal agradezco mucho tenerlo en mi comunidad. Gracias, Carlos, felicitaciones por tu trayectoria y te escuchamos, te valoramos y ojalá tengas muchos más años que ayudarnos a entender lo que pasa. La seguimos después. Hasta pronto. Un Chao. abrazo, José, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.